serie de vejaciones a sus derechos más elementales y no podemos normalizarlo. Entonces voy a dar lectura a una pequeña introducción y bueno, lo importante será escucharles a ustedes y hacer el compromiso de que no solo se quede en un foro, sino que podamos darle la continuidad a los distintos planteamientos que seguramente ustedes realizarán el día de hoy. Situado en África Central, en la costa atlántica del Golfo de Guinea, 475.440 kilómetros cuadrados, que serían más o menos el territorio de los estados de Chihuahua, Sonora y Yucatán, forma la extensión de la República de Camerún, país que concentra la diversidad de un continente entero, cualidad que le merece ser conocido como el África en miniatura. Esta nación, de raíces nómadas, con una historia atravesada, como toda la región, por un periodo colonial que empezó con la ocupación de soldados fulani en las últimas décadas del siglo XIX, células fabriles del Imperio Alemán que conservó hasta el término de la Primera Guerra Mundial, cuando el territorio se dividió entre Francia y Reino Unido, logrando en 1960 su independencia, primero la parte francesa, y completando el proceso el año siguiente con la reunificación del Camerún británico para formar lo que hoy conocemos como República de Camerún, poblada por más de 25 millones de personas, de quienes aproximadamente 14% se autoidentifican como indígenas, donde se hablan, además de las oficiales, la lengua francesa e inglesa, más de 80 lenguas correspondientes a los diferentes grupos étnicos. Sabemos que hoy el país enfrenta retos muy importantes en materia de seguridad y estabilidad, amenazas de grupos terroristas como Boko Haram, tensiones cívico-políticas derivadas de las demandas de mayor autonomía de las regiones noreste y suroeste anglófonas, que empezaron en 2016 con protestas pacíficas y que han devenido en conflictos entre grupos armados, secesionistas y el ejército, en el que se han denunciado abusos contra la población civil de ambas partes, situación a la que hoy se hace referencia hablando de una crisis humanitaria. De acuerdo con la consultoría International Crisis Group, este conflicto ha dejado al menos 1.850 personas muertas y decenas de aldeas arrasadas. En mayo de este año, Mark Cook, responsable de ayuda humanitaria de la ONU, señaló ante el Consejo de Seguridad que el nivel de la crisis hoy en día es más alarmante que nunca y comparó la cifra de personas necesitadas de ayuda en 2018, calculada en 160.000 contra 1.3 millones actualmente. En los primeros días de octubre leímos en los encabezados de las noticias sobre la muerte de 2 personas migrantes provenientes de Camerún, luego de naufragar la embarcación en la que viajaban por las costas de Chiapas a la altura de Puerto Arista en el municipio de Tonalá. Qué honda tristeza al pensar en el trayecto de estas personas, imaginar las razones distintas que los llevaron a salir, como a nuestros connacionales les motivan cantidad de razones para salir, correr la aventura de cruzar, en este caso el Atlántico, seguramente ver que ya iban a llegar y lamentablemente morir en un naufragio costero. Qué enorme desafío pensar en cómo lograr flujos migratorios ordenados, seguros, pero ante todo humanos desde, en, durante y hacia México. Por eso agradezco también, y quiero mencionarlo aunque no está aquí, a no solo mi compañera, sino además amiga especialísima Celeste Sánchez Ujía, que acompañara esta iniciativa de dar apertura a este foro y que nos permita reflexionar no solo lo que vemos a la distancia y lo que escuchamos en medios de comunicación, sino sobre todo reflexionar lo que acontece en las distintas poblaciones, en los distintos continentes, y no solo las motivaciones de las migraciones, que son diversas, pero que en el fondo yo creo que la gente debería de salir de sus países por gusto y no por necesidad, y cuando sale por necesidad se enfrenta a una serie de retos, de vejaciones, y eso lo viven nuestros migrantes mexicanos, pero es importante entender que también lo viven los distintos migrantes en el mundo y que debemos pensar y aprender a construir un mundo casi sin fronteras y un mundo donde podamos caber todos sin distinción de ningún tipo. Y en estos tiempos en los que yo lo digo con mucha responsabilidad,
Creo que en el mundo hay un escenario de odio, de expresiones fascistas que quizás muchos de mi generación pensábamos que estaban ya acabadas. Pues sí es importante hablar de esto, reflexionar y seguir pensando que más allá de las diferencias que tengamos todo el mundo, somos seres humanos, somos personas y tenemos objetivos comunes. De entrada venimos a esta tierra a ser felices, y con toda la pluralidad de lo que nos haga felices, no es justo que en ninguna parte del mundo alguien que busca acceder a un mejor modo de vida por las distintas motivaciones en sus países se enfrenten a la situación más riesgosa, que incluso es perder su vida o poner en riesgo hasta sus derechos y su dignidad. Entonces, bueno, pues ustedes son los expertos. Bienvenidos, bienvenidas todos, y es de suma importancia para nosotros poder escuchar, poder reflexionar sobre esto, y pues tengan por seguro también que compartiremos esta reflexión con los demás senadores, senadoras, no solo de Morena, sino de todos los grupos parlamentarios, para en lo que esté en nuestras manos pues poder coadyuvar a las distintas seguramente necesidades y exigencias. Muchas gracias nuevamente y bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias, senadora. Para dar un poco de introducción de este foro, quisiera pues poner un marco de qué es lo que está pasando. Y el pasado 17 de octubre del presente año, el gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, realizó la deportación de 311 personas de nacionalidad india. Este es un hecho sin precedentes ni en la forma ni en el número en la historia de dicho instituto. Derivado de esto, el comisionado nacional, el doctor Francisco Garduño, emitió una declaración el día 22 de octubre en la que mencionaba: es un aviso para toda la inmigración transcontinental, así sean de Marte, los vamos a mandar a la India, Camerún o África. Si bien el doctor Garduño pidió disculpas, creemos importante que considere las implicaciones de su afirmación, ya que reflejan dos importantes temas pendientes de esta administración. Uno es el respeto a los derechos humanos en su modalidad de no discriminación. Cada hombre, mujer y niño tiene derecho a estar libre de discriminación basada en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como a otros derechos humanos fundamentales que dependen de la realización plena de estos derechos humanos para la protección de la discriminación. Y dos, la aplicación del artículo 13 de la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político, que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país, de su nacionalidad, y no pueda o quiera regresar a causa de dichos temores. Tomado en cuenta lo anterior, este foro tiene como objetivo generar una discusión sobre las acciones que el Estado mexicano puede realizar para garantizar el derecho a la no discriminación de la población camerunesa y afrodescendiente, y que de igual modo se considere la situación actual de la violencia en su país de origen y en el acceso al estado de refugiado. Teniendo esto como marco de referencia, pues voy a proceder a presentar formalmente a las personas que integran el presidium el día de hoy. Y pues la senadora, todos la conocemos, es nuestra anfitriona, y quiero presentar a los demás ponentes. Es la licenciada, doctora, maestra Ana Sainz Valenzuela, que es parte de la Dirección General de Sin Fronteras IAP. Ella se ha desempeñado como asesora en la presidencia del Consejo General del INE en materia de género y no discriminación. Ha sido asesora del consejero electoral Lorenzo Córdoba Vianello en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, particularmente enfocada en el seguimiento a los trabajos de capacitación, organización electoral y educación cívica. Colaboró en el Instituto de Estudios y Divulgación sobre la Migración, INEDIMIN-AC, en el análisis del artículo de la Ley de Migración en concordancia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, con el apoyo de proyectos financiados por la Fundación Ford.
También fue secretaria técnica del Comité Ciudadano, coordinó el proyecto de observación del proceso electoral 2008-2009, financiado por el Fondo de la Observación Electoral del PNUD. Fue parte del equipo técnico que realizó el análisis y redacción de la propuesta ciudadana de reforma electoral desde el proceso electoral federal 2005-2006. Participa como integrante de dicho grupo y como asociada de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social AC. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si podemos darle un fuerte aplauso. Después tenemos al licenciado Juan Manuel Arellano Morales, al maestro Juan Manuel Arellano Morales. Quiero aclarar que su semblanza era muy extensa. Decidimos hacer un resumen. Muchísimas gracias por la comprensión. Él es egresado de la Facultad de Derecho, cursó un máster en anticorrupción en la Universidad de Salamanca, España, y otro más en democracia y parlamento por la misma universidad. Fungió como secretario técnico de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados de 2015 a 2016. Se ha desempeñado como abogado defensor voluntario en el albergue Hermanos en el Camino AC y es participante en las actividades humanitarias de la Caravana Migrante en octubre de 2018 en México, así como coordinador de los diálogos para la construcción del modelo migratorio en México desde la sociedad civil. Actualmente se desempeña como asesor del Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y tenemos también la presencia de la maestra Alejandra Macías Delgadillo. Ella es maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuenta con un diplomado sobre el sistema acusatorio penal por la Agencia de Estudios de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, así como estudios sobre las personas apátridas por el Instituto sobre Apátrida e Inclusión, con sede en Eindhoven, Países Bajos. Estuvo en el Instituto para las Mujeres de la Ciudad de México en el área de políticas públicas, dando seguimiento al cumplimiento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Laboró en Sin Fronteras IAP como encargada del área de solicitantes de asilo, donde estuvo a cargo de diversos litigios de personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas, donde también participó en diversas investigaciones en el tema migratorio y ha publicado diversos artículos sobre derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas. Pues muchísimas gracias. Y pues creo que para entrar como tal en materia, me gustaría quizá pedirles que dentro del conocimiento que ustedes tienen, si pudieran darnos unas pequeñas palabras de introducción, unos 2-3 minutos cada uno, para pues conocer un poco de qué es lo que cuál es su papel o su postura en esta situación. Entonces, si gustan empezar. Bueno, pues yo les quiero compartir un poquito la experiencia reciente en Sin Fronteras del trabajo con personas de Camerún, precisamente para entender un poquito el contexto. Bueno, lo primero que hay que ver, ya como mencionó la senadora, es un país que ha tenido muchos conflictos, sobre todo porque hay una parte angloparlante y una parte francófona y hay mucha discriminación entre ellos dos, además de haber violencias de otro tipo. Por ejemplo, si uno busca las noticias más recientes, les voy a leer dos que encontré rápidamente. Asesinan estudiante y secuestran a 8 en la región anglófona de Camerún. Al menos un estudiante de la Universidad de Bamenda, en la conflictiva región del noreste, hablante de inglés de Camerún, fue asesinado y 8 más fueron secuestrados por hombres armados hoy, dijeron las autoridades locales. La policía local dijo que el estudiante fue muerto a tiros cuando se resistió a ser secuestrado por los hombres armados, quienes llegaron al hostal de los estudiantes esta madrugada. Bueno, en fin, continúo con el final. Dice: Camerún, mayoritariamente hablante de francés, está enfrentando un prolongado conflicto separatista en las regiones hablantes de inglés del noroeste y suroeste, en donde los separatistas desean crear una nación independiente. El conflicto empezó en 2017 y ha desplazado a más de 530,000 personas, de acuerdo con cálculos de la ONU, desde 2017 para acá. Entonces, como nos damos cuenta,
sí son personas que verdaderamente van huyendo de una situación muy, muy complicada de seguridad. La otra noticia que encontré reciente es del 13 de noviembre, en donde dice: partido opositor boicoteará elecciones en Camerún. Un manto de dudas se tiende hoy sobre las elecciones parciales en Camerún el año próximo, después de que el Frente Social Democrático anunció que las boicotaría. Los comicios legislativos y para autoridades municipales el 9 de febrero fueron convocados a principio de semana por el presidente, quien cumple su segundo mandato en 2020, pero solicitó una reforma constitucional que le permitirá aspirar a un nuevo término. Bueno, como ustedes podrán ver, muchas veces se piensa que los conflictos que desplazan a las personas son conflictos económicos o porque no tienen acceso a trabajo, pero como podemos ver, a veces los conflictos son multicausales, no únicamente por razones de dinero, y es un poco, esto lo digo pensando un poco en la lógica y en la respuesta que hemos tenido como país ante la migración forzada de Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que a veces los problemas son más profundos. ¿Y qué es lo que pasa? Que existe esta protección que se llama pedir asilo, el derecho al asilo, que es un derecho humano, que cualquier persona que sienta que corre peligro su vida o su integridad puede solicitarlo en otro estado, y hemos visto que está muy de moda en los periódicos desde ayer, ya que recibimos a Evo Morales. Y así como a Evo Morales se le puede dar un tipo de asilo particular, que es un asilo político, otros desplazados pueden también pedir esa protección. Y qué bueno que el gobierno mexicano tenga esta apertura para proteger la vida y la integridad de alguien como Evo Morales, pero hay muchas otras personas que también necesitan de protección en nuestro territorio. Ahora, nosotros en Sin Fronteras recibimos el año pasado a 12 personas de Camerún, las cuales todas venían buscando asilo, todas querían solicitar asilo en México. Este año, en lo que va del año, hemos recibido a 2. ¿Y cuáles son las razones principales? En general, nosotros recibimos personas, mujeres con niños, que vienen huyendo básicamente de la violencia de género que se presenta en contra de ellas. También personas de la comunidad LGBTI que sufren una violencia en Camerún bastante grave, y se considera incluso por la gente que tienen una enfermedad. Y entonces se les ataca, se les amenaza, y esa es otra de las razones por las cuales vienen a nuestro país. Entonces, nosotros también nos preocupamos muchísimo por las desafortunadas declaraciones del Instituto Nacional de Migración, del titular, del comisionado, e inmediatamente interpusimos una queja en CONAPRED, que es el organismo para prevenir y eliminar la discriminación en México. Esta queja está en trámite y estamos solicitando algunas medidas muy en concreto. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa mucho que si el titular de una institución dice estas declaraciones, que además de ser discriminatorias, nos hacen pensar o nos hacen dudar el que la ley se esté aplicando de manera igualitaria y sin discriminación a todos los grupos que tienen derecho en México a pedir la protección del asilo o a tener alguna vía de regularización en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros después de esas declaraciones nos preocupa? Que si todo el resto de la institución escucha al titular con expresiones como estas, pues nos preocupa que en cascada los funcionarios de la institución puedan tener conductas discriminatorias para la población negra en particular, que es la que a él se refirió, o la gente de África. O bueno, en América también hay personas negras que también vienen a buscar protección en México, como los haitianos, que en años recientes también han venido en números importantes. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es que primero es el análisis de esa disculpa pública o el pronunciamiento para ver si cumple con los requerimientos de lo que tiene que ser una disculpa pública de acuerdo a los parámetros establecidos por el sistema interamericano. Después, nosotros queremos un informe pormenorizado en el cual se demuestre que se aplica la ley sin discriminación a las personas de origen africano, que el instituto indique qué medidas se han tomado para proporcionar los intérpretes que necesitan, porque tienen derecho, según las leyes mexicanas, a tener un proceso respetuoso de las reglas de debido proceso y a derecho a un intérprete.
que el Instituto Nacional de Migración informe del acceso a la información y los procedimientos y la accesibilidad que han tenido estas personas de procedimientos ante la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y que el Instituto Nacional de Migración señale si se ha respetado el principio de no devolución bajo un análisis previo individual de cada caso. Por ejemplo, este caso de las personas hindús. México tiene la obligación, antes de regresar a cualquier persona a su país, de corroborar que no corre peligro su vida o su integridad. Y estos análisis se tienen que hacer, sobre todo para las personas que no son de Centroamérica, de una manera individualizada, porque así lo exige la ley. En cambio, para América tenemos vigente la Declaración de Cartagena, que está dentro de nuestra ley, que permite algún tipo de evaluación grupales, no tienen que ser individuales, pero en el caso de estas personas tendrían que ser individuales. Entonces, eso es básicamente lo que nos preocupa de las recientes declaraciones, los pasos que hemos tomado, y esa es la experiencia que nosotros hemos tenido de atender personas de Camerún en Sin Fronteras. Muchísimas gracias. Y maestro Manuel. Bueno, en orden, pues gracias, senadora Citlali Hernández, y bueno, quiero hacer pública una felicitación por la defensa de ayer sobre el pleno para la elección de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Enhorabuena, senadora, y mi reconocimiento. Enseguida, este asunto de la migración afrodescendiente específicamente, yo le decía a Celeste que habría que hablar de toda la migración afrodescendiente, pero también de toda la población migrante que está en este momento en tránsito por México, desde frontera sur hasta la frontera norte. Su situación, como dice la nomenclatura del foro, es el origen, pero el origen no por nacionalidad, sino por las causas que originan a esta población migrante al salir de sus lugares de origen. Esa es la explicación, sin ser redundantes, entender el por qué están huyendo de sus poblaciones de origen. Enseguida, el tránsito por México. Bueno, más adelante yo voy a detallar, traigo unas notas que preparé con cifras desde luego actualizadas, donde vemos qué cantidad de personas de población migrante se está moviendo por México, dónde están varados, dónde están en espera, entre comillas, la situación humanitaria que nos preocupa a muchos, y desde luego la condición de las niñas, niños y adolescentes, y aún más emergente la situación de los no acompañados. Después el destino predominantemente es hacia el norte, hacia los Estados Unidos y Canadá. Ellos están tal vez en espera, sí, algunos llevan más de un año en México. Desde el 2018 que recibimos la primera oleada, el éxodo migrante que fue en los últimos días de octubre y principios de noviembre en el 2018. Algunos los acompañamos desde frontera sur, desde el Suchiate, Tapachula, Pijijiapan, Arriaga, Tonalá, hasta entrar a Oaxaca, Veracruz, estabilizar algunos. Ahí la diáspora se fragmentó un poco, pero enseguida logramos unificarlos como comunidad de acogida en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una ley de hospitalidad de avanzada, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Sin embargo, para este tema específicamente, para el tema de la caravana migrante, no estamos preparados. Nos dimos cuenta, sin embargo, que nuestra misma legislación es muy bondadosa en materia de población en tránsito, es también insuficiente para estos casos extraordinarios. La atención humanitaria se vio en un momento rebasada y desde luego más adelante abordaremos también cuál es la canalización que se le propone dar a esta población migrante. México tiene por historia una vocación de asilo, de refugio, de hermandad, de solidaridad con los pueblos y gobiernos del mundo. Para muestra el asunto de Evo Morales, que ha despertado mucha
mediatización, pero hicieron lo correcto. Sí, es un ciudadano boliviano que se encuentra en riesgo de su vida y México lo ha acogido, lo ha recibido, tal vez de manera inmediata, sí, porque era emergente, era una situación, como mencionaba el canciller, de vida o muerte, y es por ello. En otro de los casos, en el siglo XVI, México recibió de las primeras oleadas de afrodescendientes. Algunos se asentaron en la parte sur, en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero. Otros más se movieron para Veracruz y para estados de la República del Centro, en pequeñas poblaciones o familias o grupos. Y ahora, efectivamente, estamos recibiendo una cantidad extraordinaria de origen de diversos países. Más adelante les mencionaré la lista que hemos registrado, de dónde vienen todos, a qué vienen, a dónde van y qué quieren, qué necesitan. Yo con esto doy la introducción para que pasemos al contenido ya de las causas de origen, las vicisitudes que afronta la población migrante en el tránsito por México, que es un gran tema, enorme reto para el país y para el gobierno actual, y también el futuro que les depara a esta población de migrante, a estos éxodos magnos que tenemos ahora en México. Y doy la palabra adelante, por favor, moderador. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, nada más voy a mencionar que vengo de una organización, Asylum Access México. Actualmente me desempeño como directora de esta organización y damos representación legal y acompañamiento para el acceso a los derechos, principalmente de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Nuestras oficinas están en el sur de México, en el norte y en Ciudad de México. Y hablando un poco sobre cuáles son las causas por las que están saliendo las personas de Camerún, pues son principalmente por los violentos enfrentamientos que hay entre los militares y los separatistas armados. Sí me gustaría mencionar que no es esta llegada a México de personas de Camerún o de algún otro país de África no es recientemente, ya en años anteriores han llegado estas personas. A mí, bueno, el primer caso de una persona que venía exactamente de Camerún me tocó recibirlo en 2011, entonces no es recientemente esta llegada de las personas, sino ya todos los años anteriores han llegado estas personas. Sin embargo, ahorita pues sí vemos que la política migratoria en México ha sido más restrictiva y a partir de los acuerdos entre México y Estados Unidos, principalmente junio de este año, pues vemos que se despliega la Guardia Nacional al sur del país, donde la mayoría de las personas son detenidas y es cuando se empieza a visibilizar más que las personas pues efectivamente están ahí, están en detención. No debería de ser porque, como lo mencionaban anteriormente, las personas salen de su país por diferentes motivos. Algunas personas salen por razones económicas y otras salen porque tienen una persecución. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuál es la diferencia entre una persona migrante y una persona refugiada o una persona que necesita protección internacional. Como mencionaban, en México tenemos la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria que habla precisamente en el artículo 13 de quiénes podrían ser reconocidas como refugiadas. En México, una persona puede ser reconocida como refugiada de acuerdo a la Convención de 1951, que es por persecución por motivos de raza, religión, pertenecer a determinado grupo social, nacionalidad o opiniones políticas. Pero también tenemos inserta en la fracción segunda del artículo 13 la Declaración de Cartagena, que nos dice que una persona también podría ser reconocida como refugiada por violaciones masivas a derechos humanos y conflictos armados, entre otros. Entonces, las personas que vienen de África también podrían ser reconocidas como refugiadas bajo la Declaración de Cartagena por venir de conflictos armados. Dentro de los casos que hemos representado en la organización, en Asylum Access, pues también vemos muchas personas, sobre todo mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia, y entonces sí me gustaría también mencionar aquí
que en Camerún 9 mujeres de cada 10 han sido por lo menos víctimas de violencia basada en género. Entonces, esto es también muy importante mencionarlo, porque además en la ley de refugiados tenemos que una persona puede ser reconocida también como refugiada por motivos de género. Según las Naciones Unidas, el 70% de las mujeres en el mundo son víctimas de violencia a lo largo de su vida. Y una mujer de cada 5 es víctima de violación o tentativa de violación. Además, 130 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación general, principalmente en África. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Hablando sobre la temática de este foro, sobre las deportaciones que ha estado haciendo el Estado mexicano, es muy importante que el Estado mexicano no esté violando el principio de no devolución que viene sobre todo en la Ley sobre Refugiados. Y no nada más en la Ley sobre Refugiados, el principio de no devolución también viene en la Convención contra la Tortura, donde las personas no pueden ser devueltas a un país donde su vida podría estar en riesgo o podría ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este caso, las personas deberían de primero tener una evaluación, deberían de ser identificadas si podrían ser sujetas de protección internacional. Entonces, si estas personas podrían ser sujetas de protección internacional, darle las facilidades para acceder a estos procedimientos, porque desde Asylum Access, que estamos en frontera sur sobre todo, vemos que el Instituto Nacional de Migración no tiene protocolos para identificar si una persona podría ser sujeta o no de protección internacional antes de deportarla. Vemos deportaciones masivas, falta de acceso a información, violaciones a sus derechos también. Las condiciones en las que se encuentran las estaciones migratorias son muy denigrantes. En las estaciones migratorias donde hay, por ejemplo, alguna estación, si su capacidad es de 60 personas, vemos que hay 120 personas. En algunas estaciones no tienen áreas para que consuman los alimentos, los tienen en los mismos dormitorios, donde además hay 60 personas, solo hay 3 baños, de los cuales esos solamente funcionan 2. Hay que tener en cuenta también que en México tenemos la Ley General para Niños, Niñas y Adolescentes, donde la ley, su reglamento justo nos dice que ningún niño o niña migrante debe de estar en detención por motivos migratorios, y muchas de estas personas vienen acompañadas de niñas, niños, y no deberían de estar en detención tampoco. Y dejo aquí para seguir comentando más adelante. Muchísimas gracias. Invitamos a un representante del Instituto Nacional de Migración, al licenciado Héctor Alemán Pacheco, pero no pudo asistir. Sin embargo, considero conveniente, si están de acuerdo, en que al final de este foro podemos como hacer un cúmulo de comentarios que podríamos hacerles llegar de manera formal en base a lo que discutimos en este foro. Entonces, podríamos agregar lo que se ha estado hablando. Entonces, viene como sociedad civil, Sí. Entonces, una de las cosas que notamos dentro de la estación migratoria hace un tiempo era la presencia de grupos de personas de India. Ellos venían escapando de un conflicto religioso en India, de la región específica de Punjab. La mayoría de ellos eran personas que podían solicitar el asilo, pero sin embargo simplemente fueron deportadas. Por eso es la preocupación de la situación de Camerún, porque es un caso similar y el comisionado nacional hizo la referencia de que van a ser deportados, si bien hace una disculpa pública en el sentido de, pues no queremos discriminarlos, no hace ninguna mención a la cuestión de el acceso al refugio para estas personas, lo cual es un tema preocupante. En ese sentido, ¿cuáles serían ustedes, cuáles son las recomendaciones que ustedes harían para valorar o qué mejoras harían dentro de la Comar, dentro del Instituto Nacional de Migración? ¿Qué tendríamos que hacer para que estas personas, ya sean de India, de Camerún, de Bolivia, puedan tener acceso a esta cuestión de no violentar sus derechos humanos y darles acceso al refugio? Entonces,
¿Quién quisiera comenzar? Sí, bueno, aquí también es importante, ahora que comentas sobre conflictos religiosos, es importante mencionar que muchas de las personas de Camerún cuando huyen, al primer país al que llegan sobre todo es Nigeria, pero Nigeria también tiene conflictos religiosos. En Nigeria, y lo recuerdo muy bien porque justo en 2012-2013 en México estuvieron llegando muchísimas personas de Nigeria que venían huyendo por motivos religiosos. Y ustedes recordarán en los medios de comunicación también ver mucho este grupo Boko Haram, donde pues los musulmanes estaban atacando iglesias cristianas. Entonces, tampoco, por ejemplo, el que las personas de Camerún huyan a Nigeria, pues tampoco es un lugar donde estarían seguras, ¿no? Que es lo que está pasando ahora en Centroamérica, el que las personas de por ejemplo, Honduras, que vayan a El Salvador, pues tampoco estarían seguras. Entonces, en relación a la pregunta, pues bueno, dentro de las estaciones migratorias vemos que hace mucha falta, sobre todo para esta población que no habla el idioma español, pues primero es intérpretes. Primero tener acceso a intérpretes, pero intérpretes calificados y especializados también en el tema. El que vengan, por ejemplo, y lo vemos en el caso de los haitianos, por ejemplo, en el caso de que vengan de Haití, se cree que la mayoría habla perfectamente el francés y no. Su lengua es el criol, entonces muchas personas asumen que toda la interpretación debería de ser en francés y no, yo creo que deberían de haber intérpretes de acuerdo en el idioma que hablan. En este caso, bueno, por ejemplo, personas que vienen de la India, pues los idiomas que hablan, Punjabi, Tigriña, depende del país que vengan, deben de tener acceso a ese intérprete en un idioma. Y luego, pues la información, pero que esta información sea oportuna y real. ¿A qué me refiero oportuna? Oportuna, pues porque la ley sobre refugiados nos habla también sobre el término para presentar la solicitud de asilo en 30 días hábiles, pero real también, cuando hablo real, es que muchas veces se les dice a las personas que para poder acceder al reconocimiento de la condición de refugiado deben de traer pruebas y no es cierto. Las personas no están obligadas a traer pruebas porque de acuerdo al contexto en que se da su huida, la mayoría de las veces no les obliga a recabar esas pruebas, ni siquiera a traer documentos propios. Entonces, la misma ley no les obliga tampoco a que tengan un pasaporte, no les obliga tampoco a que puedan tener un contacto con una persona de su país, y esto más bien me refiero a, sobre todo, la notificación consular, porque también muchas veces de las personas están huyendo podría ser razones políticas o porque su propio país es quien los está persiguiendo, y en este caso hacer la notificación consular pues ya se estaría violando este derecho. Entonces, lo principal que vemos que falta dentro de las estaciones migratorias pues es el acceso a la información, acceso a interpretación, pero también a protocolos de actuación para que puedan identificar. Ahorita que está la Guardia Nacional, que son quienes tienen contacto también con las personas, vemos que no están capacitadas en el tema de derechos humanos, sobre todo en el tema de protección internacional de los derechos de las personas refugiadas. Es muy importante que cada persona con quien tienen contacto pueda brindarles esta información para referirlas a las instancias adecuadas. Bueno, yo no soy experta, entonces más bien como abonando. Son cárceles, ¿no? Me queda claro que hay todo un reto en que las estaciones migratorias, que no solo es de ahora, sean pues estaciones que no amedrenten o que no estén, digamos, vulnerando derechos. Tengo dos preguntas un poco más por curiosidad y otras más bien como para poder tomar acciones. Una es, ¿hay en alguno de los análisis que ustedes han hecho, digamos, un par de respuestas de por qué, de repente hablamos de África, hablamos de India y nuestro imaginario colectivo lo vemos muy lejos, ¿no? Entonces una pregunta es más, insisto, más como de curiosidad, pero quizás
nos ayuda como a conocer más del tema. ¿Por qué llegan a México? ¿Es para quedarse aquí? ¿Es de tránsito? ¿Van rumbo a Estados Unidos? Esa es como la pregunta, ¿no? O sea, si al final su destino final es Estados Unidos. Y lo otro es, digamos, ustedes han dicho que hay una migración extraordinaria, ¿no? En ese sentido, me queda claro que hoy el gobierno mexicano, digamos, quizás pueda estar rebasado frente a esa migración extraordinaria. Seguir en la pregunta de qué recomendaciones podrían tener para eso, me queda claro que se necesita fortalecer el acceso a intérpretes, el acceso a la información. Valdría la pena, yo lo pongo sobre la mesa, no depende de mí, pero puedo ser un puente. Quizás firmar convenios entre organizaciones que trabajan el tema y a lo mejor generar talleres y capacitaciones a la Guardia Nacional en esto que comentabas sobre, digamos, la poca habilidad o el desconocimiento de cómo tratar a personas migrantes o que piden refugio. Bueno, al final si la Guardia Nacional está tratando en gran parte con ellas, pues quizás abonar como a una serie de talleres, no lo sé. Y me brincó algo que no me acuerdo quién decía sobre las personas que están en detención y quería ahí preguntar cuántas personas son y por qué detienen, digamos, de estas personas, digamos, que vienen de Camerún. Y bueno, eso nada más, como ver cómo, o sea, cuál sería, qué es lo que tendría que estar haciendo el gobierno en este momento para poder atender, digamos, de la mejor manera, con base incluso en nuestras leyes, a estas poblaciones migrantes. ¿Y en dónde está la falla? Pues, ¿no? Es decir, si al final, digo, yo también creo que las declaraciones de Garduño han sido, digamos, fuera de lugar, sin duda, pero, digamos, yo no es un tema en el que yo esté muy metida. Sin embargo, sí quisiera como preguntar cómo podemos ayudar y cuáles son las razones por las que no se termina de concretar el asilo, la calidad de refugiados, etcétera. Y me queda claro, digamos, cuáles son las problemáticas alrededor y, digamos, la vulnerabilidad en la que se pone también a las personas al rechazar su asilo o su solicitud de refugio. Entonces, bueno, tengo más preguntas que respuestas, por supuesto, pero seguramente ustedes sí las tendrán. Bueno, muchas gracias. Que la verdad celebro la curiosidad de la senadora. Está, la verdad es muy importante y sobre todo pensando en que es usted de Morena, porque justamente el discurso del presidente López Obrador era muy esperanzador para nosotros. Cuando en la campaña y demás, la verdad es que se vio como una luz ahí, ¿no? Pero duró poco. Duró poco porque la realidad es que la detención migratoria en México, pues como le decía, ahorita hay 53 estaciones migratorias funcionando, más anexos que han abierto a partir de este momento. Ahora, el flujo no es más extraordinario que en otros momentos, lo que pasa es que cambió la manera de migrar. Simplemente decidieron migrar juntos. ¿Por qué? No está exactamente estudiado por qué, pero podemos asumir uno que es por protección, porque el paso por México es verdaderamente tremendo para los migrantes. ¿Por qué? Porque se ven sujetos a violaciones sexuales, a extorsiones, a abusos por parte del crimen organizado y de los agentes de migración, básicamente, y en general, de policías estatales, municipales y demás. Bueno, entonces, otra razón puede ser simplemente para darse visibilidad, otra razón como una expresión, libertad de expresión. O sea, yo creo que hay que analizarlo desde distintos puntos de vista, pero es extraordinario por la manera en que se juntaron. No, en México se tiene calculado que más o menos estaban como 500,000 de personas al año, más o menos. Entonces, el que se junten 1,800 realmente no tendría por qué comprometer la capacidad del Estado, pero como bien lo dice Alejandra, el problema es que la política cambió y se optó por una política de contención y de detención. Ahora, sí es interesante y con mucho gusto yo les puedo compartir el reporte que pueden consultar en la página de Sin Fronteras. Nosotros hacemos un reporte de detención cada año porque visitamos cada 15 días la estación migratoria de la Ciudad de México y algunas otras en el país, y la detención migratoria ha subido
Ahorita, desde hace 2 meses ya se había superado la cifra del año pasado, por ejemplo, y ha subido el 60 y casi 70% en relación a detención de niños, niñas y adolescentes, que como bien dice Alejandra, está en contra de la ley de niñas, niños y adolescentes en México. Ahora, una persona que cruza la frontera en México sin papeles está cometiendo una falta administrativa, no está cometiendo un delito. Y se le está privando de la libertad por periodos larguísimos. Nosotros tenemos detectados 3, 4, 5 meses en estos lugares que son cárceles y son cárceles en mal estado, muy, muy deterioradas, en muy mal estado, en donde las condiciones ni de alimentación ni de higiene son las básicas. Nosotros incluso interpusimos un amparo a raíz de la muerte de una niña guatemalteca en mayo, porque los niños no deben estar ahí adentro y la niña tuvo una situación médica la cual no fue atendida. Entonces, a raíz de eso ha muerto en detención una persona haitiana, también recientemente, gritando de dolor toda la noche y no se le proporciona atención médica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la política de detención? Que en México es la regla en vez de la excepción, como lo marcan los parámetros internacionales para cuestiones de migración. Entonces, a las personas se les detiene, se les priva de la libertad, no tienen acceso a abogados y en el discurso o en el imaginario de las autoridades nunca está presente la protección. Siempre está presente como el asunto de que son migrantes económicos y con dinero del Plan de Centroamérica ahí vamos a resolver el problema y ya no van a venir. Y ese es como el discurso que vemos y lo vemos también en la orientación del gasto. Simplemente cuánto cuesta tener desplegados a 25,000 agentes de la Guardia Nacional en el sur y 15,000 en el norte para cuestiones migratorias, cuando podrían estar en, no sé, en Guerrero viendo problemas de seguridad o en Culiacán para que no pase lo que pasó, pues. O sea, a lo que me refiero es una orientación del gasto y por el otro lado, la autoridad encargada de proteger, que es la Comar, de brindar esta protección internacional, está colapsada, tiene 50,000 solicitudes de asilo en espera, verificándolas, o sea, tramitándolas. Está verdaderamente rebasada y tiene un presupuesto de 20 millones de pesos y no está previsto que suba en gran medida, sino va a subir a 24, me parece que en eso está, 26, ¿no? 26 millones de pesos. Comparada con el Instituto Nacional de Migración, que tiene un presupuesto de 1,500 millones de pesos. ¿Y en qué se lo gastan? En vez de poner accesible las personas la manera de documentarse y tener controles administrativos conforme lo marcan la norma internacional, se lo gastan en detenciones que son costosas desde el punto de vista de violación de derechos humanos y costosas desde el punto de vista económico. Hacerse cargo del estado de una persona es costoso. Entonces, creo que se trata mucho de una orientación del gasto y una política, construir una política de movilidad humana que pueda atender el desplazamiento interno forzoso, el retorno, que muchos deportados están regresando ahorita a México y se ven totalmente desprotegidos. Hay otros que están esperando su solicitud de asilo en Estados Unidos. Nos espantan las caravanas de 1,500 por el sur y por el norte, ya van que nos regresan de Estados Unidos 52,000 personas que van a esperar sus turnos de asilo al menos 700 días. Entonces, están los que están esperando para pedir asilo en Estados Unidos, que es este sistema de metering, que son listas que llevan del lado mexicano. Por el otro lado, los que pasan a Estados Unidos, piden asilo y nos devuelven, que ya van 52,000, o sea, no tiene nada que ver con lo que llegaron con las caravanas, nada en proporción. Y eso está firmado por México y ha aceptado que les íbamos a proteger sus derechos humanos y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, a la escuela, al trabajo, y ni siquiera se ha hecho un esfuerzo serio de documentar a estas personas, las cuales han sufrido secuestros, violaciones y traslados muy angustiosos para ellos, porque ellos están esperando volver a su cita en alguna corte americana, porque en Estados Unidos sí tienen acceso a jueces, lo cual en México es simplemente trámites administrativos, nunca pasan por un control judicial, incluso aunque estén detenidos meses privados de la libertad. Entonces, están ahorita siendo devueltos incluso a puntos, por ejemplo, como Matamoros, que está a 142 kilómetros
de la fosa de San Fernando, donde se encontraron a 72 migrantes asesinados. Entonces, ya nos hicimos responsables, ya firmamos este trato con Estados Unidos, no fue unilateral porque está firmado ya por el gobierno mexicano, y entonces tenemos que presupuestar, no hay un solo peso en el presupuesto de egresos para atender a las personas bajo este programa que se llama MPP, que le dicen Migrant Protection Protocols o Espérate en México. Entonces, como les digo, van a esperar 700 días al menos para volver a entrar a Estados Unidos a ver si les aceptan o les rechazan su solicitud de asilo. Y son personas que ahorita, en su gran mayoría, ni siquiera tienen un documento que les pueda amparar su seguridad. Entonces, creo que una reorientación del gasto, y ahí con sus colegas de la Cámara de Diputados, sería bien importante en este momento, y con gusto compartimos el informe de detención, que creo que puede ser muy útil. Sí. Creo que una de las cosas que generan foros como este es hablar de la migración en general. Entonces, le voy a pedir al maestro Manuel si nos puede compartir. Escuché que traía datos y cosas así. Seguro va a ser interesante escucharlo en este momento. Bueno, sí, traigo un poco de todo. Efectivamente, como dice Ana, algunas cosas son ciertas, otras también son probables, pero sí son flujos extraordinarios. Efectivamente, traían una tendencia, la migración es tan divergente, se comporta de manera irregular. El mismo fenómeno, la misma problemática, las causas, el modo de ingresar a México se comporta de forma irregular. No hay una constante en el tema migratorio. Es más, puedo asegurar que ninguna ONG, ningún gobierno del Estado, municipal, ni el mismo gobierno mexicano tiene cifras exactas de la migración. No sabemos exactamente cuántos están cruzando. Tenemos un estimado, y el estimado lo calculamos de acuerdo a los informes que reportan la sociedad civil, las casas de albergues para migrantes, que reportan las autoridades municipales, estatales, las autoridades federales, los mismos sectores del gobierno en cuanto a atención directa, de contacto directo con los migrantes. Ahora, sí es un flujo extraordinario. El del 2018 entraron alrededor de más de 1 millón en lo que va del 18 para acá, más de 1 millón, de todas las nacionalidades. No tenemos exactitud ni siquiera de cuántas nacionalidades estamos hablando de más de 50 nacionalidades que cruzan por México. Entonces, es casi imposible tener el registro de uno a uno, el face to face o el prima facie, que son elementos que ha aportado los acuerdos internacionales para el manejo de la población migrante, donde sobre todo dan ahora alternativas a la detención dentro del Pacto de Marrakech, que México ya debe de estar trabajando en ello. El adoptar el Pacto de Marrakech y sobre todo el concepto de seguridad humana es un enorme reto. Es un enorme reto. El principio pro persona es otro reto más, que lo que preguntaban hace un momento aquí nuestros compañeros, compañeras. ¿Qué debe de hacer México? Pues sí, buscar alternativas a la detención para que no pase lo que dice Ana, lo que dice la compañera, que son cárceles de máxima seguridad. Sí lo son, son centros de detención que, quiero hacer énfasis en algo, las violaciones a derechos humanos, las recomendaciones sobre todo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lo que va de este gobierno no se ha emitido ninguna, todas fueron de los gobiernos anteriores. Que sí fueron delitos cometidos adentro, es cierto. Hay una serie de irregularidades en las instalaciones, en el manejo de la gente, la atención a la población migrante, pero sobre todo en la comisión de delitos al interior. En este momento, en lo que va de este gobierno, no hay ninguna recomendación. Sí hay denuncias, sí existen denuncias, pero son carpetas abiertas de investigación que se están desahogando. Faltará ver en los próximos meses en qué va a desarrollar las denuncias que están presentadas actualmente. ¿Cuál sigue siendo la prioridad para el tránsito por México? Pues sí, la atención humanitaria en este momento y también el respeto a sus derechos.
Eso es indiscutible. México tiene una prioridad, sobre todo en tener un modelo de atención humanitaria a la población migrante. No lo tenemos. Nos agarraron mal parados, como decimos en el fútbol, o nos agarraron fuera del lugar, porque ahí radica lo extraordinario de la afluencia. Traía ahí una presentación donde están las imágenes de la caravana migrante. Si eso no se llama un flujo extraordinario, pues dígame qué es, porque venían perfectamente organizados, incentivados, eso sí, está comprobado que han sido incentivados para salir de esas poblaciones de origen. Estoy hablando de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua el 2018. Ahora, los demás flujos que se han dado siguen siendo primeramente por causas forzadas, pero causas medioambientales también la situación económica, por supuesto. Muchos clasifican ya a la migración como migrantes económicos, que la actual población africana, muchos son migrantes económicos. No es cierto. Muchos están por la violencia en África, y aquí el compañero lo sabe, el que está como migrante también, que en un momento va a participar. Regresando a la migración camerunesa, efectivamente la migración camerunesa, todos o la mayoría de ellos hablan de la violencia en su país y por ello migran. Otros más africanos, afrodescendientes, migraron para ir a trabajar en la construcción de estadios y unidades deportivas en Brasil en 2016. Y ya no decidieron regresar a su país de origen, decidieron subir vía terrestre y algunos en avión y entrar a México, buscar Canadá y Estados Unidos para emprender una nueva vida, como le llaman ellos, o un futuro mejor para sus hijos. Entonces, vamos a ir, si vamos dando datos y referencias, sería mucho mejor para saber de qué estamos hablando. De las causas de origen, efectivamente, sigue siendo Centroamérica la violencia y también en África la violencia. Ahora, México tiene una serie de recomendaciones que hace el mismo Pacto de Marrakech, que ya adoptó México, pero debe de asumir en las acciones gubernamentales, y desde luego ahorita las detallamos más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, respondiendo también a la pregunta, los migrantes intentan llegar principalmente a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, actualmente, con la cuestión de la política migratoria de Estados Unidos, están considerando quedarse en México. Entonces, sí quieren acceder al estatus de asilo y de refugiados aquí, aunque en un inicio su objetivo era otro, actualmente quieren quedarse aquí. Y solamente abonando quizá un poco a la conversación, disculpen, pero recuerdo que el año pasado, en una sesión del Consejo Ciudadano de Migración, el presidente de la CNDH hacía un comentario de, pues llegamos a las estaciones migratorias y cuando hay alguna recomendación, pues la hacemos en el momento. O sea, si no les han dado comer, pues les decimos, denles de comer. Si no les han dado agua, les decimos, denles agua. Si ya los castigaron poniéndolos a hacer lagartijas, sentadillas, pues ya no lo vuelvan a hacer. Pero ¿para qué lo documentamos? Si ya se solucionó. Eso debe de estar por ahí grabado en los videos del Consejo Ciudadano, pero quizá también ese es un llamado de atención a, si no hay recomendaciones, quizá evaluar por qué no hay esas recomendaciones. Pero creo que sería un buen momento también para darle la palabra a Lucas. Lucas, él es un migrante de Camerún, él no va a salir no podemos tomar fotos por seguridad, pero Lucas migró a México hace un tiempo y su familia actualmente está en la estación migratoria. Está ahí esperando salir, entonces ellos vinieron por la situación de violencia que se vive allá y pues le quiero ceder la palabra para que él nos cuente de viva voz un poco de la situación. Entonces le vamos a pasar un micrófono, ya va para allá. Él habla español, pero a veces se traba, entonces nos pidió que si podía hablar un poco en inglés, entonces va a haber una persona también para traducirle.
Gracias, buenas tardes. Soy contento por esta oportunidad que me llama aquí para hablar de mi país. Contento de estar en México, contento de la situación, mi vida aquí en México. Yo llegué a México hace como 14 años, como refugiado también aquí en México. Sin Fronteras me ayuda mucho para tener mis documentos aquí y yo sigo mi vida aquí bien. Sí, la situación de Camerún es una situación muy fuerte. Hace muchos años, disculpe, mi español no es muy fluente. La situación de mi país es una situación que tiene muchos años. Somos como Canadá, inglés, francés. Un parte, como 20-25% de la gente habla inglés y otro francés. Y el francés trata el inglés como no soy la gente no soy humanos. Hasta tú tienes oportunidad de ir a la universidad, pero tú no puedes encontrar un trabajo a mi país. Año 2016, un grupo de profesores, abogados, empezar un riot para hacer que las dos partes del país diga está igual. Empezar violento muy fuerte hasta que empezar a matar hasta hoy. El país no quiere, el militar no quiere ver el inglés. Entra a la casa, matar a la gente, mamá, papá, pone fuego, todo de casa abajo. Entonces, es una situación muy fuerte. Más de 5,000, 4,000 somos a Nigeria presentes, sale de mi país para Nigeria. Ellos viven allá. La población que llega aquí a México hoy es un parte. De otro que tiene oportunidad de pagar el vuelo, no sé cómo llegar hasta aquí. Pero es nada más un poco que llega aquí. Hay mucho más a países fronterizos a Camerún, mucho más. Cada persona de inglés quiere salir del país. Para que nosotros tenemos un problema muy fuerte. Yo hablo así, mi tío la mató hace 2 meses con su niño en la casa, el militar. No pude ir a mi país. Yo hace como 14 años fuera sin ir a mi país, con esta situación que está a mi país ahora. No, gracias a México para aceptar, desde que entré a México, yo sé que México es un país con derechos humanos muy fuerte, muy fuerte. Y ellos aceptan toda nacionalidad aquí. Es verdad como la señora habla ya que hay muchas personas que llegan con otro puede ir a Estados Unidos, otro quiere ir a Canadá, pero la primera cosa es dónde entrar. Ellos quieren entrar aquí, pero cuando ve que hay otra vida allá mejor, puedo decidir seguir allá. Pero para yo sé que México es un bueno y mejor país que no puedo salir de aquí. Si yo puedo salir de visitar y regresar, Gracias a México para aceptarme de estar aquí. Gracias para aceptar de otro migrante que somos aquí ahora. Y gracias para este foro. Yo soy muy contento para ver de Camerún. Muy contento. Yo no pude faltar de llegar aquí para escuchar esto que se pasa hoy. No puedo empezar a hablar de la situación de mi país para que me haga llorar mucho. No quiero hablar mucho. Mi país tiene un problema muy fuerte hoy.
que no puedo empezar. Yo pierdo muchas personas a mi país. Si empezar a hablar, pero me hace llorar en frente de gente. La presidenta da órdenes para matar, el militar de matar todos ingleses, todos de inglés. Sin hacer falso o no, de tirar, ninguna persona pregunta nada. La ley no se va a hacer nada, el gobierno no hace nada. Entonces, la situación de mi país es muy fuerte ahora. Si México puede ayudar, como ellos hacen desde años, para aceptar al inmigrante camerunés y otros países, yo voy a estar muy contento. Como estoy contento ahora de México. Gracias. Pues creo que sería quizá una buena oportunidad para abrir las preguntas al público. Entonces, si hay alguien que, pues dentro de los comentarios que hicieron ahí atrás y lo que escuchamos aquí, entonces, hay otro micrófono, creo, ¿verdad? Había como 3. Aquí está. ¿Nos podría ayudar alguien para aquí? No sé. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Joel Enríquez, soy comunicador, divulgador, periodista independiente. Yendo a otros foros, Colegio de México, UNAM, creo que podrían hacer una buena alianza porque ellos también tienen el tema de la migración, no específicamente de Camerún, en el mundo entero, ¿no? Y coinciden en el dato que usted da, ¿no? Es la violencia, es el desempleo, ¿no? Pero en esta reciente migración de Centroamérica, en el corredor que va desde Panamá hasta Guatemala, yo encontré que el calentamiento global del planeta es otra circunstancia y no la veo en el escenario. Llevo investigando más de ya casi 5 años. Esta es una extensión de esta investigación, la 6ª extinción de las especies. Naciones Unidas, Citlali, comenta que tan solo el calentamiento global del planeta va a desplazar 2 veces más a la humanidad que los conflictos armados y el desempleo. Eso ya pasó. Mozambique, un ciclón, producto del calentamiento global, hay más de 3 millones de desplazados. Si eso pasa en Centroamérica, señorita Citlali, se acabó el sexenio, ¿eh? Esto no lo veo en ningún foro, es un tema, sigue siendo un tema muy académico. Si por medio de usted, como usted acaba de mencionar, puede ser un puente, invitar a la academia, porque también la academia algo está pasando que no se está comunicando, ¿no? Entonces, eso luego es muy complicado. Por mi posición, dado que no dependo de nadie, pues me puedo mover. Entonces, contémplenlo, por favor, es un tema de seguridad humana. El planeta no se va a extinguir, no se va a acabar, ni una guerra nuclear lo va a desaparecer. Nos estamos complicando la vida. No nada más el tema es el calentamiento global. Igual ahorita al final podamos hacer una conexión. Muy amables, gracias. Muchas gracias. Entonces, pues tema de calentamiento global, no hubo una pregunta como tal, hubo un comentario, pero ¿alguien quiere abonar algo a esto? Bueno, efectivamente lo que dice nuestro compañero, el calentamiento es otra de las causas de la migración. Hay muchas causas más, hasta platicando con la misma población migrante, con los migrantes. Muchos migran por dejar atrás la vida que han tenido, quieren dedicarse a la buena vida, dejar la mara, dejar la pandilla, u otros más que a mí me sorprendió mucho y no fue uno ni dos, fueron varios, platicando con ellos en esta caravana migrante que fue un aprendizaje enorme para el país, para los defensores de derechos humanos, para las ONGs, para la sociedad civil. Muchos migran por cuestiones sentimentales también, que desde luego eso no va a extinguir a la humanidad, pero nadie se muere de amor, pero sí, efectivamente, un reciente flujo extraordinario también que tuvimos en México fue en el 2005, en el huracán Stan que azotó a Centroamérica, hubo un flujo extraordinario de migración y tuvimos otro más en el siglo pasado, en 1970, 70, 80, todo esa década, recibimos en México 50,000
refugiados centroamericanos. Igual por la guerra civil en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, que fueron acogidos en comunidades de Chiapas, la independencia de Chiapas, en Tenosique, Tabasco y en Campeche. Es decir, México va a vivir con la migración. Estamos en medio de dos corazones, por un lado el de Estados Unidos, que ahora nos amordazaron con el tema económico, y por el sur, que son nuestros hermanos centroamericanos. Gracias. Justo quería agregar algo en ese sentido. Yo también creo que las causas son distintas y, digamos, yo he estudiado poco el tema, lo dije al inicio, también creo que nadie en el Senado está dándole como la atención adecuada al tema de migración, sobre todo porque no es un tema, digamos, no es un tema en el que tengamos cantidad de especialistas, una ruta clara, o sea, es un tema que viene en crecimiento. Incluso, yo he tenido la oportunidad de estar en distintos foros internacionales, porque presido una comisión internacional y por otras circunstancias, y es un tema global, y entre las causas globales de la migración, por supuesto sí he escuchado el tema del calentamiento global, ¿no? Y creo que eso es importante tenerlo, y dentro de esta globalidad yo también quisiera, digamos, abonando un poco a la reflexión, esa es una opinión personal, mucho más personal que como senadora, y creo que hay un elemento político que nos complica un poco en este cambio de política migratoria y que necesitamos empezar a transitar, sobre todo porque si bien, digamos, hay aquí dos posturas que se han dicho, que si hay una migración extraordinaria o no, solo cambió el modo en el que en el que llegaban varios migrantes, pero lo que decía Párez es importante, o sea, más allá de sí o no, la realidad es que hay muchos que con la política migratoria xenófoba de Donald Trump, pues están decidiendo quedarse aquí en México, y ahí es donde quizás hay algunos que por lo menos se sienten tranquilos, pero no totalmente seguros, y no hay toda una política de atención, digamos, en el ideal de la atención en derechos humanos. Entonces, eso sí va a poner a México en una situación en la que tiene desde no solo orientación del gasto y mayor presupuesto, sino incluso, hay estructuras viejas que siguen en las instituciones, ¿no? Y creo que eso, por lo menos en este año, varios lo hemos notado. No basta con que haya presupuesto y buenas voluntades políticas, si las estructuras, es decir, las personas que siguen, bajo la misma, el mismo engranaje de las políticas, anteriores, no cambian el enfoque, ¿no? Y si desde arriba tampoco se cambia. Entonces, yo quisiera agregar un elemento político o geopolítico, y creo que eso es lo que complicó un poco la situación del gobierno. Es una opinión y una reflexión personal, quizás no la más políticamente correcta, pero creo que es importante verbalizarlo, porque el plan de Centroamérica, que además fue el primer decreto que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscaba justo no desconocer que hay otras causas de la migración, pero sí reconocer que en la región centroamericana parte de la desigualdad y parte de la violencia justamente se debe a la falta de oportunidades, sin desconocer que hay otras causas. En ese sentido, creo que la búsqueda de ese acuerdo en el Triángulo de Centroamérica para que se invirtiera en desarrollo entre las distintas naciones de Centroamérica, tiene un fin que por supuesto todavía no se ha concretado, que es que México y Centroamérica resuelvan un tema de migración de una manera mucho más soberana, sin tener que depender, además con la política xenofóbica ahora de Trump, de la política norteamericana, porque creo que no podemos, deslindar, más allá de las fronteras que hay en nuestra región y en nuestro continente y en el mundo, no podemos deslindar, ese escenario global. Entonces, el gobierno mexicano inicia con una serie de acciones, y hay que decirlo muy claro, el gobierno de Donald Trump, presiona y ejerce presión sobre el gobierno mexicano, incluso diciendo que si no cambia su política migratoria, nos va a imponer aranceles, etcétera. Entonces yo veo varios elementos que me preocupan, más allá de a veces, los lugares comunes que pudiéramos tener, en el análisis global,
por un lado tienes a Estados Unidos presionando y no podemos negar que es uno de nuestros principales socios comerciales y que frente a la amenaza de aranceles, casi lo que le decía a México es o asumes nuestra política migratoria y te conviertes en un tercer país seguro y nos haces, digamos, el juego, o te imponemos aranceles y que se ponga en contra los empresarios y el impacto económico que pudiera haber en la nación. Frente a eso, creo que el gobierno decide por, digamos, no lo mejor, pero digamos un punto medio, ni perdió su soberanía, ni cede por completo a Estados Unidos, pero digamos quizás cambió de planes a los que originalmente, esto que tú decías, digamos, nos había generado un poco de esperanza. Entonces creo que ese es un elemento que sí es importante tenerlo, porque el gran reto es cómo, por un lado, a mi juicio, digo, abonando la reflexión, cómo dentro de este escenario global México se fortalece mirando un poco más hacia el sur, hacia Centroamérica, tratando de fortalecer una serie de acciones presupuestales, institucionales, administrativas aquí en México, y soltando un poco la presión de Estados Unidos, que además, insisto, todo esto es una opinión personal, no como senadora, que además tenemos un vecino francamente pues esquizofrénico de repente, ¿no? Tenemos un día amanece un poco más tranquilo y al día siguiente recuerda que pronto tendrá una campaña electoral y entonces agudiza su discurso xenofóbico, etcétera. Y lo que yo decía hace un rato, hay un discurso que está creciendo en el mundo a nivel global fascista, y cuando hablamos de fascista es las expresiones de odio. No podemos negar que a raíz de digamos, las caravanas migrantes, hubo sectores de la población mexicana que incluso contraria a nuestras tradiciones más solidarias, cayeron en las expresiones xenofóbicas, diciendo, no tenemos nosotros atenciones básicas y ya quieren atender a los migrantes. Entonces, bueno, creo que esos son escenarios que también, digamos, más allá de todo lo que ya se ha dicho, complican la situación, ¿no? Y creo que ahí sí necesitamos tener a la academia, a especialistas, a organizaciones sociales, digamos, a distintos actores, discutiendo seriamente, y ojalá podamos continuar con foros, ya no solo hablando a lo mejor específicamente de una migración, sino de las migraciones, porque nos va a llegar este tema, y de verdad yo he visto en otros países, tanto en América Latina como en Europa, que son temas de importancia en la discusión, porque está aumentando, desde las razones básicas de seguridad, de garantías de derechos básicos, hasta razones como el calentamiento global, que poco se ha hablado, ¿no? Entonces, digamos, creo que sí es importante ponerlo sobre la mesa y bueno, quería comentar eso. Sí, podemos pasar el micrófono. Buenas tardes. Paulino Martínez, abogado en temas de inmigración. Primero quiero decirle que sí existen recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y una es de esta semana por un ataque de 2 policías a 2 migrantes sobre un tren. Esa es la 98/2019, así es, y también, y bueno, entre ellas pues tenemos varias, y le voy a mencionar que también existe la 77/2019, esta fue en octubre, que es de la menor de edad que muere, bueno, que estaba recluida en la estación migratoria y que por falta de atención y después es enviada al médico, es que fallece. Entonces, sí existen recomendaciones. Esta es le repito, la 77/2019 del mes de octubre. Por otra parte, trae una pregunta para el personal de migración, que no está completamente, pero quiero decir que de diciembre a la fecha, el Instituto Nacional de Migración presenta un problema de tiempos, que no están respetando la ley de migración, su reglamento y sus lineamientos. Lo que antes, de acuerdo a la ley, tardaba 15 días, ahora tarda un mes. Lo que antes, de acuerdo a la ley, tardaba 30 días, ahora tarda 90 días, y lo que tardaba 60 días, ahora se desconoce cuánto tiempo va a tener una respuesta. Esto ha complicado las cosas a los residentes y por supuesto a los migrantes que vienen de diferentes formas de ingreso a la República Mexicana,
pasan por un proceso en Comar muy largo, algunos desde la estación migratoria, que pueden permanecer en la estación migratoria hasta 60 días para después, una vez, cuando ya se está venciendo el término de los 60 días, ya van fuera y entonces pasan a Comar. Comar está sobrepasado y las solicitudes son demasiadas y ahí pasan por otros meses. Una vez que ellos agotan esto y se les hace el reconocimiento de refugiado, tienen que acudir al Instituto Nacional de Migración para que les ha entregado el documento migratorio. Este documento migratorio va a pasar otra vez por 1 o 2 meses y nosotros tenemos conocimiento de muchos migrantes que en ese momento abandonan todo este proceso que han hecho primero porque por el desconocimiento primero les dan una información en Comar, después les dan otra información en el Instituto Nacional de Migración y esto va cambiando y se va alargando. Entonces, como sabemos, los migrantes vienen con diferentes, no traen recursos, no traen documentos y se va ampliando esto. Entonces van abandonando. Quería preguntarle a la persona del Instituto Nacional de Migración, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le falta? Porque si son recursos, sabemos que hay un recorte de personal muy grande. ¿Qué pasa y cuándo se va a resolver? Porque es un tema muy complicado, ya que los migrantes todos los días sufren de algún problema de violación a sus derechos humanos. Conocemos muchos que son extorsionados dentro de las estaciones migratorias y pues cada día para ellos es muy importante. ¿Qué pasa ahí en el Instituto Nacional de Migración que sigue alargando su situación migratoria en México? Gracias. Yo creo que vamos a abonar eso al documento que vamos a enviar al instituto con estos cuestionamientos de qué está ocurriendo con los tiempos y sobre todo con el cumplimiento de la ley y los reglamentos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ajá. Respecto a las recomendaciones que comenta el abogado, efectivamente hoy se emitió una recomendación en materia migratoria, pero no fue al Instituto Nacional de Migración. La recomendación emitida hoy por la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue a la Policía del Estado de México, al gobierno del Estado de México. Fue por un operativo y hay otra cuestión, la recomendación que comentas también, no fueron carpetas de investigación iniciadas o denuncias iniciadas en esta administración. Es decir, ¿qué está pasando? En esa transición que hubo, recientemente el comisionado ofreció disculpas, pidió disculpas más bien en Chiapas por los indígenas deportados a Guatemala. Que no los deportó este gobierno, no los deportó esta administración. Sin embargo, asumimos la responsabilidad como mexicanos, pues aquí estamos siendo servidores públicos, funcionarios responsables y queremos desde luego darles trámite a todas las recomendaciones. El instituto está atendiendo todas las recomendaciones desde este momento y las observaciones que tiene sobre todo en materia de corrupción, que es muy importante para darle trámite a todo lo que mencionabas, abogado, hace un momento. Existe una saturación de trámites, ¿sí? De NUTS, de números únicos de trámite, por la cuestión de emergencia que nos encontramos con el flujo actualmente. Lo mismo pasa en Comar. No es justificación, pero sí es una aceptación que existe, que estamos saturados sobre todo las dependencias que tienen que ver directamente con el contacto de la migración, los trámites. Lo mismo sucedió en Tapachula. Veamos qué está pasando en el Ayuntamiento de Tapachula con la atención de servicios básicos a la población migrante. También están saturados, sin embargo, están haciendo el esfuerzo por sacar adelante todas las atenciones, las prioridades que tiene la población en tránsito en esta región. El caso de las atenciones de servicios de salud, lo mismo está sucediendo. No saturaron a todo el sistema de salud del país, pero sí en estas localidades, sobre todo en las ciudades fronterizas. El caso de Tijuana, el caso de Mexicali, Tapachula, Suchiate, Arriaga, tienen esta saturación por esta población que se está moviendo en flujos ya mencionados anteriormente
Y bueno, pues ese era mi comentario. Nada más de lo demás va a Muchísimas tomar gracias. nota aquí nuestro moderador. Sí. Bueno, sí, recientemente tuvimos justo la semana pasada la disculpa pública a dos personas chiapanecas que confundieron por guatemaltecas y las deportaron y estuvieron presas en la estación migratoria y demás, pero no fue gracias a una recomendación de la CNDH, fue gracias a una sentencia judicial y si no hubiera incurrido en un desacato. O sea, sí tenía que cumplir el comisionado esta disculpa pública y además, sí vale la pena mencionar que sí fue un asunto que se litigó desde el gobierno pasado, pero la sentencia se ordena el cumplimiento hoy y por eso hace esa disculpa pública. Y nosotros sí queremos exhortar, y estando más en el Senado me parece muy importante, es esta reorientación, porque si tuviéramos una política de movilidad humana más sólida, eso nos daría mejores posibilidades de negociar con Estados Unidos. Pero al no tener una política propia, pues nos imponen o es un poco más complejo y estar todo el tiempo reaccionando, la verdad es que yo creo que nos lleva a muchos tropiezos. Entonces, tendríamos que esforzarnos por construir una política de movilidad humana propia y a mí lo que más me duele de que no haya las quejas y que no haya las quejas suficientes y los juicios y las denuncias suficientes es porque no hay acceso a la justicia para las personas en movilidad en México. Esa es la realidad, no es porque no se violen los derechos humanos, es porque no hay el suficiente acceso a la justicia. Una persona migrante que logra poner una queja en derechos humanos o logra tener un juicio de amparo o logra el acceso a un abogado es primero porque superó una barrera de miedo que es tremenda para estas personas. Y en segundo lugar es que tuvo la suerte de toparse con una organización, con algún defensor, con algún abogado, pero en realidad nos tenemos que preocupar. Yo me sentiría muy contenta de ver más quejas, porque veo las violaciones todo el tiempo y no hay acceso a la justicia. Yo creo que eso es lo que nos deberíamos de preocupar, o sea, por el nulo acceso a la justicia. Y aquí sí vale la pena reconocer los buenos esfuerzos. La Defensoría Pública está haciendo un esfuerzo bien interesante por acercarse y capacitarse en cuestiones de migración y asilo y tratar de acercarse a las estaciones migratorias, pero ni a los defensores públicos les es posible muchas veces entrar a la estación migratoria. Entonces, creo que por ahí viene esta cuestión de que no haya quejas. Yo más bien me preocuparía muchísimo. Sí, sí, yo lo que quisiera comentar también es, hablaba la senadora justo de México tuvo que ceder, sí, pero ¿a costa de qué o de quién? Esto que se dio, pues bueno, no considero que se deben de negociar tratados de derechos humanos con tratados de comercio. Creo que no competía. Además también, justo en lo que se comenta de las estaciones migratorias, las violaciones a derechos que hay, pues hay que recordar también a las personas que fueron víctimas del naufragio ahora de Camerún cerca de Tapachula, en Chiapas, que después de haber sobrevivido fueron remitidas a una estación migratoria. O sea, ¿cómo es posible que hayan sido remitidas a otra estación migratoria, privándolas nuevamente de su libertad y que no se le hayan brindado las atenciones que debía habérsele brindado? Primero que nada, pues la atención a la salud, atención psicológica. Por otra parte, la Ley de Migración, en su artículo 52, fracción quinta, habla sobre el documento de estancia por razones humanitarias. Todas estas personas que están detenidas en la estación migratoria deberían de acceder a un documento de estancia por razones humanitarias. Justo nos dice que quienes pueden acceder a este documento pues pueden ser niños, niñas, adolescentes no acompañados, solicitantes de la condición de refugiado o personas que están en alguna situación de vulnerabilidad. Entonces, creo que sí es importante que a través del Senado se haga un punto de acuerdo para que se pida al Instituto Nacional de Migración emitir otorgar este documento de estancia por razones humanitarias a todas las personas. Una de las preguntas que hacía la senadora también es ¿por qué pasan por México? Vienen a México, se quieren quedar en México, no se quieren quedar. Hay que tomar en cuenta también cuáles son las condiciones a las que se enfrentan las personas. Primero,
cuando salen y por qué pasan por México pueden ser también por motivos de reunificación familiar y quieren hacer su reunificación familiar en Estados Unidos o en Canadá porque allá tienen ya un familiar. Si quieren o no quieren quedarse en México, también hay que tomar en cuenta cuáles son las condiciones en las que México les ofrece oportunidades. Para acceder a sus derechos como trabajo, educación, servicios de salud, es muy complicado también para todas estas personas. No es muy fácil que accedan a estos derechos. Además que también el discurso de odio que se está generando es que México, el gobierno mexicano les está dando todo, les está dando asistencia humanitaria, les está dando trabajo y realmente no está sucediendo. Eso no sucede. Cuando una persona migrante o refugiada accede al trabajo en México, paga impuestos como cualquier persona mexicana. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahorita las organizaciones de la sociedad civil, los albergues son quienes están dando la asistencia humanitaria. Entonces, estos discursos también se generan más odio en contra de estas personas, pero la realidad que enfrentan es otra. Gracias. Antes de pasar a la ronda final para sus conclusiones, me gustaría retomar… yo hay una pregunta. Ok, ¿le podemos pasar el micrófono? Hola, soy Mariana, soy de Brasil, estudio migración africana aquí en México y es la primera vez que veo un evento así hablando de migración africana, es muy bueno, quiero felicitar, es un evento muy informativo, pero yo no veo muchas propuestas de lo que hacer porque tenemos problemas muy serios en Tijuana, en Tapachula, personas sin documentos que no pueden tener un atendimiento médico, mujeres embarazadas, que tal vez mujeres que nunca vieron su bebé, es muy serio eso. Entonces, me gustaría escuchar un poco de propuestas, porque en Brasil tenemos políticas de educación en las universidades federales para inmigrantes refugiados, como algunas universidades tuvieron 5% de sus vagas para estas personas. También en 2018, con la llegada de venezolanos, tuvimos como una política de interiorización, de traer los migrantes que estaban en la frontera del norte para otras partes de Brasil, incluso mi ciudad, que es del sur de Brasil. Entonces, México quiere dejar a los migrantes aquí, pero no hace ninguna invitación que tente que los migrantes se queden aquí, porque sí, su objetivo seguro que es Estados Unidos o Canadá, pero nunca hicieron nada, nunca los invitaron a hacer un curso de profesionalizante, de no sé, cualquier cosa que sea para dejar a las personas aquí. También decir que las personas tienen formación y que les gustaría trabajar con eso y que México está perdiendo muchas personas haciendo eso, perdiendo y dejando a las personas morir porque es una política de muerte, de sangre. Entonces, me gustaría mucho escuchar de ustedes porque la verdad que la inmigración está en la mano de sociedad civil, estos albergues, las personas que están haciendo muchos voluntarios, pero México no se compromete a hacer nada de verdad, mismo no solo por quien está en tránsito, pero mismo por quien quiere quedarse aquí. Los migrantes con quien yo hablo, todos trabajan como profesores de francés o no sé, cualquier cosa, que se arreglan, pero no tienen su profesión reconocida aquí porque las empresas tampoco contratan a los migrantes africanos porque son racistas, xenófobos, etc. Entonces, me gustaría mismo escuchar un poco más de avance, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en 2020? ¿Cómo vamos a estar en la frente? Y tal vez poner eso en documento, porque aquí en Senado es importante pensar políticas públicas a partir del gobierno y esferas así, ¿no? Es solo eso, gracias. Pues la pregunta es propuestas concretas, ¿no? ¿Cómo podemos atender el tema migratorio y de refugio aquí en México? Sí, en atención a tu pregunta, creo que es muy importante que se empiecen a generar políticas públicas de integración, sobre todo para personas que quieren quedarse en México, solicitantes de asilo, refugiadas. No pedimos que se hagan nuevos programas, sino más bien dentro de los programas que ya tiene el mismo gobierno, que incluya a las personas en esos programas, y que no sea únicamente
muy centralizado, sobre todo, por ejemplo, en Ciudad de México, sino más bien que estas políticas públicas estén en todos los estados para que la persona tenga la decisión de a dónde quiere ir y no nada más que tenga que venir a Ciudad de México. Creo que eso es muy importante, que se generen políticas públicas de integración para estas personas, ya que no hay. Muchas gracias. Bueno, en efecto, como que estamos detenidos en la detención, en la documentación de las personas, que es como lo más básico, ¿no? Pero sí hay que pensar en efecto en políticas de integración. Y como bien dijo Alejandra, yo creo que hay que pensar de una manera transversal. Por ejemplo, el derecho a la identidad sigue faltando para muchas personas mexicanas todavía. Las personas retornadas de Estados Unidos tienen un grave problema para tener algún tipo de documento, para poder sacar la CURP. Y el problema es que si no tienes la CURP, no puedes hacer este acceso a través de las reglas de operación vigentes de muchos de los programas. Por ejemplo, ahora los programas grandes anunciados por la administración actual, Jóvenes Construyendo el Futuro, demás, muchas veces las reglas de operación no son del todo accesibles para este tipo de población, que como ya dijo Alejandra, la misma ley prevé que no tengan documentos, que sus solicitudes están atoradas en la Comar, por ejemplo, en un rezago de más de 50,000 casos. Entonces, tienen por lo pronto un gran avance que fue otorgarles las CURPs. Sí, fue un esfuerzo, pero son CURPs temporales. Ningún proceso se resuelve a tiempo y entonces la CURP temporal se vence y esto genera unos problemas gravísimos. Por ejemplo, si hay un niñito inscrito en la escuela y terminó la primaria, no sale su certificado porque la CURP se le venció, por ejemplo. O alguien que está recibiendo atención médica por diabetes. El brinco del Seguro Popular al nuevo esquema de salud para nosotros ha sido demoledor, porque ya el Seguro Popular teníamos arreglado este tipo de acceso con las CURPs temporales y ahorita está totalmente bloqueado. Entonces creo que hay que atender más que políticas especiales, como bien dijo Alejandra, es a ver las reglas de operación de los programas y entender que las personas migrantes en México tienen derechos económicos, sociales y culturales. Así lo dice la ley de migración. Entonces tenemos que preocuparnos para que ya en la práctica puedan insertarse. Y sería muy útil conocer un poco, no nada más pensando en las personas extranjeras, también para los nacionales, tener claros los mercados laborales en México, porque hay en muchos lugares en donde se necesita mano de obra de cierto tipo y en otros hay exceso de oferta de mano de obra y entonces tendríamos que tener algunas políticas, por ejemplo, hay esfuerzos muy importantes de ACNUR en donde están haciendo reubicación de las personas a Saltillo, por ejemplo, en donde pueden acceder a trabajo y demás. Se ha pensado mucho también en la zona hacia Guadalajara. Entonces, también tenemos que procurar que las leyes permitan este tipo de movimientos. ¿A qué nos referimos? Cuando uno hace una solicitud de asilo en un estado, se supone que uno no puede abandonar esa entidad porque se considera abandonada la solicitud de asilo. Con derribar un artículo de la ley que tiene esa limitación, podríamos darle a la gente esta posibilidad de no estar atorada en las fronteras, que es pésima idea. Lo que ha comprometido las capacidades municipales y demás de municipios tanto al norte como al sur del país es tener a la gente atorada con una política de contención ahí. Deberíamos de trabajar en el contenido del Pacto Mundial, del que ya nos han repetido muchísimo el título de una migración segura, ordenada y regular, pero el resto del pacto tiene unas guías muy, muy objetivas, que es este acceso a la identidad, el acceso a derechos, la posibilidad de la movilidad, la no detención únicamente bajo una situación extraordinaria. Entonces, tendríamos que trabajar también en clases de español accesibles para otras personas. Estas mismas personas podrían ser intérpretes de otras personas que se necesitan servicios de interpretación, que en otros países hay esquemas hasta por Skype o muchas posibilidades. Yo creo que es una cuestión de conocernos mejor, de hacer una política de movilidad humana y de pensar de una manera incluyente, porque la pacificación es responsabilidad de todos los que estamos en este país y estas políticas de violencia no abonan a la paz ni a la reconstrucción del tejido social, sino aumentan la violencia y aumentan la violación de derechos humanos, que es justamente lo que queremos
revertir, y sobre todo la nueva administración pues ha sido enfática en ese sentido. Entonces tenemos que pensar en este tipo de políticas incluyentes de los programas que ya tenemos. No se trata de hacer programas nuevos ni distintos. Bueno, yo quiero concluir coincidiendo con mis compañeras panelistas y con la inquietud que trae hoy el foro y las personas que nos ven a través del canal del Congreso. Es importante que México adopte plenamente el Pacto de Marrakech de la migración segura, regular y desde luego ordenada. Sí creemos en el modelo, pero cada nación está comprometida a hacer adaptación dentro de su marco jurídico, y aquí es una tarea legislativa. En el 2007 nos reunimos aquí en este Senado precisamente un colectivo de asesores y legisladores para esta ley de migración vigente. Desde entonces ha sufrido modificaciones, se ha ido adaptando la ley de migración, que en ese tiempo era una ley marco y de avanzada, ahora necesita para los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué más necesitamos hacer en México? Adoptar plenamente el principio pro persona, poner en el centro al migrante, poner en el centro a la persona humana para el acceso a la justicia, la atención, la estabilización, la canalización, todos los conceptos derivados de esto es del concepto el principio, pro persona. El concepto de seguridad humana también es muy importante, dotación plena de derechos a las personas migrantes, no es otra cosa más. Lo que compañeras y compañeros aquí han dicho, cómo van a la inmediatez al acceso a la justicia, que es lo que tenemos ahorita atorado en trámites, en resoluciones, en las condiciones, en las estaciones migratorias, es eso. Seguridad humana, no un concepto de seguridad nacional, que es otra cosa completamente, ni un concepto de seguridad ciudadana, que es otra cosa diferente, es concepto de seguridad humana. Para los que son abogados lo entienden claro. También sabemos que necesitamos adaptar nuestra legislación, que ya mencioné, el reglamento y la ley. Desde luego, todos los protocolos, el Consejo de la Judicatura emitió un protocolo muy importante para el acceso a la justicia a las personas migrantes. Consultémoslo, ahí está perfectamente definido qué instancia y qué responsabilidad tiene en toda la letanía de cuestiones que tiene que cumplir un migrante o una persona migrante para acceder a la justicia. Y por último, yo creo que esta es una cuestión de responsabilidad compartida. Sí, el imán económico es Estados Unidos, es responsable también México, que es el tránsito intermediario para acceder a la gran zona económica del mundo, es el corredor más importante del mundo. Como país, recibimos más de 1 millón de migrantes en un año, ese es el flujo extraordinario. Europa lo recibió en 2015, 1 millón, pero entre 10 países. Es una región nada más, Europa, que tuvo ese flujo. En México lo tuvimos como país. Y del estado más transitado de México es el estado de Chiapas. Entonces, por eso tenemos este resultado actual. Sabemos que los retos son enormes, la responsabilidad compartida también con las comunidades de origen, con Centroamérica sobre todo. Lo que está haciendo el gobierno federal se me hace desde mi punto de vista muy correcto, trabajar con ellos en todas las oportunidades que deben de tener las personas en sus comunidades de origen para que migrar sea una opción y no una obligación. La cuestión de seguridad en la frontera sur, por supuesto, son más de 1,600 kilómetros en la frontera sur que tiene que cuidar y resguardar nuestro gobierno federal, nuestras corporaciones del orden. Efectivamente, seis corporaciones de seguridad son las que han estado detrás de migrantes, desde el Ejército, Marina, hasta las policías de seguridad privada. Es lo último que tenemos, que ellos mismos acosan a migrantes también. ¿Por qué? Porque hacen valer esa condición de vulnerabilidad que tienen las personas al ingreso a nuestro territorio nacional. Yo con ello quiero concluir y desde luego dejar abierto el foro y la propuesta aquí con la legisladora de hacerle llegar por escrito nuestras propuestas legislativas, que hay un sinnúmero de propuestas ya presentadas y otras más de la sociedad civil, también de las dependencias del gobierno federal, desde transformar al instituto
componerlo ya como una subsecretaría de la Secretaría de Gobernación, la figura de trabajadores migratorios, que es muy importante, las condiciones del protocolo de atención a las niñas, niños y adolescentes menores no acompañados, los adultos mayores migrantes ahora que se ha incrementado esta era de la migración, es la migración de las familias. En otro momento fueron de las mujeres y en otro momento fueron de los jóvenes. Ahora son familias completas y esto es lo extraordinario. México es un gran país que necesita adaptarse a los tiempos que está viviendo el mundo y este es uno de ellos. México refrenda su liderazgo de esta manera, atendiendo humanitariamente y solidariamente a las personas migrantes. Muchas gracias. Ya solamente para terminar, se me adelantó el maestro, pero yo quisiera retomar un poco lo que comentaba Lucas hace rato son muchísimos los que están migrando de Camerún hacia otros países, pero son unos pocos los que pueden llegar a México. Y me quedo pensando en si tenemos la capacidad de ayudar a estos pocos. Y quizá el gobierno mexicano puede decir sí. En este ánimo y en esta fiesta humanitaria que se hace ahora por el asilo de Evo Morales y que decimos México siempre alojando a las personas y recibiendo a los que están en riesgo de morir, quizá podríamos abonar a la fiesta a estos cameruneses, que no son todos, pero son unos cuantos y que podríamos cambiarles la vida. Entonces, quizá esa es una de las cosas que podríamos como considerar y es una invitación para el gobierno nacional, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de recibir a estos migrantes. Entonces, un último comentario, 2 minutos para cerrar y le voy a pedir a la senadora que si pues nos espera al final para usted cerrar. Entonces, Alejandra. Sí, pues yo quisiera repetir el comentario que había hecho anteriormente cuando no estaba la senadora. Creo que sí se puede abonar mucho, ya lo mencionaba yo, sería muy bueno que del Senado salga un punto de acuerdo hacia el Instituto Nacional de Migración para que se emita un documento de estancia por razones humanitarias para todas estas personas que están en detención. Yo también felicito la intención de la senadora de acercarse a los temas migratorios. Nosotros hemos trabajado con la senadora Reynoso más de cerca, porque es la que participa en la Comisión de Asuntos Migratorios, la que la preside. Y hemos hecho una buena mancuerna con la diputada Julieta Cristal Vences de la Cámara de Diputados, y hemos tratado de acercar estas preocupaciones que son a lo mejor. Sí tenemos que pensar en ambicioso, yo coincido con todos, porque tenemos que pensar en una política de movilidad humana que ayude a acoger a todas las personas que están teniendo estos mismos problemas y son las mismas causas. El desplazamiento interno forzoso, que también está siendo ya analizado una propuesta de ley que sería importante, pero hay ciertos artículos que a lo mejor pudiéramos echar como unos tiros de precisión, senadora. Por ejemplo, esta situación de que las personas se puedan mover de entidad habiendo ya presentado su solicitud de asilo, que inmediatamente puedan quedar libres de la detención, porque muchas veces huyen de estas terribles persecuciones y caen en detención. Entonces, creo que si tomamos unos tiros de precisión en la ley, podemos ayudar a desahogar esta crisis, que más que una crisis por una cantidad extraordinaria de personas, ha sido una crisis generada por las políticas reactivas y por mantener a la gente en contención en las fronteras. Entonces, creo que hay como ciertos tiros de precisión que podrían aliviar mucho la situación y tendremos que aprovechar, porque es una oportunidad, como lo dijo la compañera, la que tenemos en nuestras narices. El bono demográfico en México ya va para abajo y esta migración es una oportunidad. En México no llegamos al 1% de personas extranjeras en nuestra población. Y si uno piensa en Francia, son más o menos el 14%, en España más o menos igual, y uno dice, bueno, pero es que son Europa y son el primer mundo. Bueno, Costa Rica tiene el 9% de personas extranjeras. Entonces, creo que tenemos una oportunidad ahí, un gran potencial que estamos desperdiciando y que podemos aprovechar con una política que se adapte, como bien han dicho aquí mis colegas. Y qué bueno que esté interesada en estos temas, senadora, la verdad, bienvenida.
Ya tomó sus 2 minutos. Bueno, yo agradecerles muchísimo, me disculpo porque tenía que salir a tomar una llamada, pero agradecerles muchísimo porque creo que ha sido muy rico este foro. Y sí creo que el reto no es menor. Yo agregaría un par de comentarios. Digo, yo no soy el gobierno, yo estoy en el Poder Legislativo, pero sí creo en este gobierno, formo parte del proyecto que ha llevado a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y creo que nosotros buscamos un cambio de régimen en lo potente y complicado que significa ello, pues, ¿no? Y cambiar de régimen significa cambiar de estructuras, cambiar de lógicas e impactar no solo a los gobiernos, sino también impactar para bien a la sociedad. Y creo que en eso estamos invitados todos. Y en el tema, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, y yo insisto con el contexto global, aquí se ha dicho muchas personas de Camerún, de África, salen huyendo de expresiones de odio y de exclusión. Es decir, no solo porque no tengan garantizados derechos básicos, salen porque no pueden ejercer su vida cotidiana, desde su lenguaje hasta su género, en su país. Entonces, creo que es preocupante porque, insisto, hay un fenómeno global de migración que está basada en la exclusión y en la desigualdad. En la medida en la que tú no te sientes parte, por más que te sientas mexicano, mexicana o de cualquier nacionalidad, pero no te sientas cómodo o cómoda en el espacio donde estás, o porque no tienes, insisto, garantizados los derechos más básicos, o porque sencillamente eres excluido por tu religión, por tu modo de vida, por tu lenguaje, etcétera, pues todo se complica y es muy lamentable, ¿no? Y creo que el escenario nacional y regional también es muy complejo. El escenario regional tiene elementos comunes de desigualdad, y yo vuelvo con lo malo que a veces es tener gobiernos, además de hegemonías mundiales como es el norteamericano tan cerca, y el contexto nacional, porque algo que ha pasado en México es que México, en esta dualidad, creo que tiene un pueblo solidario, que tiene un pueblo que abre las puertas, pero también México le debe mucho a los migrantes. México ha sido un punto de camino hacia Estados Unidos que está motivado por la esperanza de muchas personas, y que tenemos cantidad de casos donde el crimen organizado ha secuestrado, ha violentado a migrantes, los ha capturado para tenerlos, digamos, para sumarlos por la fuerza a sus filas, ha violado mujeres, ha excluido a niños, ha separado familias, y es justamente una de las grandes deudas que además en un escenario donde queremos transformar este país, pues no puede ser menor. Y yo coincido en que todas las políticas públicas, los programas sociales, lo que ya existe, lo que necesitamos acostumbrarnos es a darle un enfoque, así como hay una demanda de que aumente el enfoque de género, tenemos que tener un enfoque transversal, un enfoque donde pensemos en los migrantes y a lo mejor las reglas de operación, las leyes puedan como visibilizarlos, desde expresar que también pueden ser beneficiados residentes, personas en tránsito, migrantes, etcétera. Entonces, y yo creo que ese es como un campo de oportunidad, los programas sociales que inician, y también creo que viene una serie de políticas de infraestructura que por lo menos en la promesa inicial del gobierno actual había sido el ofrecimiento de dar visas de trabajo para los migrantes, tanto para la construcción del Tren Maya, el proyecto del Istmo, etcétera. Entonces, bueno, yo lo que me comprometo con ustedes es a no soltar este tema. Soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos, digamos, los derechos humanos casi son todo y hay muchos temas, pero sí creo que es un tema que además tenemos que seguir analizando, reflexionando y discutiendo, porque la complejidad en este escenario nacional, global, regional, pues va a ir aumentando, ¿no? Y necesitamos estar como preparados para tener los mejores presupuestos, las mejores políticas públicas, pero también las mejores condiciones sociales, y creo que ahí sí
desde el gobierno, pero también desde la sociedad civil se puede empezar a sensibilizar a la ciudadanía que de repente cae en esa trampa del odio, en cuidar que no haya expresiones xenofóbicas, ¿no? Digo, nosotros vivimos siempre en un oasis en la Ciudad de México, pero basta ir al sur del país y vemos realmente gente que es muy solidaria, pero también realmente gente que ha sido impactada por el discurso de odio y que incluso ha violentado o por lo menos se expresa negativamente de los migrantes y no podemos permitirlo. Entonces, yo dispuesta a recibir todas las propuestas legislativas que ya hayan trabajado. Para eso, digamos, estamos aquí, para poder ser el puente incluso de distintas voces. Y también, digo, yo me imagino que ustedes están en constante contacto con el Instituto Nacional de Migración, con la Secretaría de Gobernación, pero si también hay posibilidad de generar una reunión para exponer preocupaciones muy concretas y a lo mejor alternativas que a lo mejor ustedes incluso ya tengan, pues de verdad que cuenten también conmigo para ello, ¿no? Y agradecer nuevamente, digo, no está Celeste aquí otra vez, pero agradecerle a Celeste, a Paris, a todas y todos ustedes por aportarnos su tiempo, su conocimiento, sus preocupaciones, y al público también por el tiempo, y pues sería todo. Gracias. Pues no queda nada más que agradecer infinitamente por su tiempo, por su trabajo, y sobre todo por este corazón que tenemos por la justicia y la igualdad, buscar el bien. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, gracias a nuestra anfitriona, y damos por concluido este foro.